El presidente de Irán ha muerto. ¿O lo han asesinado? El caso es que el pasado domingo el helicóptero en el que viajaba sufrió un accidente en extrañas circunstancias y os pregunto, ¿no os resulta todo esto un tanto familiar? Efectivamente, Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner convertido en la antítesis de Putin, murió en circunstancias muy parecidas. Los accidentes aéreos se han convertido en el leitmotiv de las muertes rocambolescas entre los grandes actores geopolíticos. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La reciente muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, en un supuesto accidente de helicóptero, ha suscitado una serie de teorías y especulaciones sobre las implicaciones políticas y estratégicas para Irán, Israel y la comunidad internacional. En este análisis, exploraremos los posibles escenarios y sus efectos en el equilibrio de poder en Oriente Medio y el resto del mundo. Impacto en la política interna de Irán. La muerte de Raisi ha generado una ola de incertidumbre dentro de Irán. Con el ayatolá Jamenei en una situación de salud delicada, la lucha por la sucesión del liderazgo supremo se intensifica. Raisi, un figura clave y candidato principal para suceder a Jamenei, deja un vacío que podría desencadenar una lucha interna entre facciones políticas y religiosas. Lucha de poder interna. La muerte de Raisi podría desencadenar una feroz competencia entre los miembros de la élite política iraní. Mojtaba Jamenei, el hijo del actual líder supremo, podría intentar consolidar su poder. Su control sobre la Guardia Revolucionaria y los servicios de inteligencia lo coloca en una posición estratégica para influir en la sucesión. Inestabilidad política. La ausencia de una figura clara para suceder a Jamenei podría llevar a un periodo de inestabilidad política. La Asamblea de Expertos, encargada de elegir al nuevo líder supremo, podría enfrentar presiones internas y externas, lo que podría retrasar el proceso y generar tensiones adicionales dentro del país. Relaciones Israel-Irán. Históricamente, las relaciones entre Israel e Irán han sido tensas, con ambos países viendo al otro como una amenaza existencial. La muerte de Raisi podría tener varias implicaciones para esta relación ya complicada. Continuidad en la política exterior. Como lo señaló el exministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman, la política de Irán hacia Israel no es determinada por el presidente, sino por el líder supremo Jamenei. Por lo tanto, es probable que las tensiones y la hostilidad entre ambos países continúen sin cambios significativos en el corto plazo. Posibles escaladas militares. Sin embargo, la inestabilidad interna en Irán podría llevar a una escalada de tensiones militares. Facciones dentro del gobierno iraní podrían usar la retórica anti-israelí como una forma de consolidar el apoyo interno, lo que podría resultar en un aumento de los incidentes fronterizos y ataques a través de grupos proxy como Hezbollah. Oportunidad para el diálogo. Por otro lado, la transición en el liderazgo iraní podría abrir una ventana de oportunidad para un nuevo diálogo diplomático, especialmente si Estados Unidos y otras potencias internacionales intervienen para mediar en la situación. Israel podría aprovechar esta oportunidad para reducir las tensiones y negociar acuerdos que beneficien a la estabilidad regional. Reacciones internacionales. La muerte de Raisi también tendrá repercusiones en la política internacional, especialmente en cómo otras potencias globales manejan sus relaciones con Irán. Estados Unidos. La administración estadounidense podría ver la muerte de Raisi como una oportunidad para renovar las negociaciones sobre el acuerdo nuclear iraní. Con un vacío de poder en Irán, Estados Unidos podría presionar por concesiones adicionales o por un acuerdo más favorable que limite el programa nuclear iraní y reduzca las sanciones económicas. Unión Europea. Los países de la UE, que han estado interesados en mantener la estabilidad en la región y en asegurar el flujo de petróleo, podrían intensificar sus esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada de conflictos. La UE podría desempeñar un papel crucial en las negociaciones multilaterales para asegurar un nuevo acuerdo nuclear. Rusia y China, ambos países tienen intereses estratégicos en Irán y probablemente buscarán fortalecer sus relaciones económicas y militares con el país.
La inestabilidad interna en Irán podría ofrecer a Rusia y China la oportunidad de expandir su influencia en la región. Implicaciones para el Oriente Medio. La muerte de Raisi podría tener un efecto dominó en la región de Oriente Medio, afectando tanto a los aliados como a los adversarios de Irán. Países del Golfo, estados como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos podrían ver la inestabilidad en Irán como una oportunidad para aumentar su influencia en la región. Al mismo tiempo, podrían aumentar su colaboración con Israel para contrarrestar la influencia iraní. Grupos proxy, Hezbollah, Hamás y otros grupos militantes respaldados por Irán podrían intensificar sus actividades en respuesta a la inestabilidad en Teherán, buscando reafirmar su apoyo y asegurar el continuo flujo de recursos y armamentos. Irak y Siria, la influencia iraní en Irak y Siria podría verse afectada. La inestabilidad interna en Irán podría debilitar el apoyo a las milicias y gobiernos aliados en estos países, lo que podría resultar en una reconfiguración del poder y una mayor inestabilidad en estas regiones ya conflictivas. Accidente o plan macabro. Sea como sea, cuando Prigozhin murió las acusaciones se centraron en Putin, pero ahora, con la caída del presidente iraní, mucha gente señala a un posible responsable, Benjamín Netanyahu. No creo que tenga que insistir mucho en que, si hay una cosa que está marcando la agenda internacional en estos últimos meses, eso ha sido el constante rifirrafe entre Irán e Israel. Y ojo, porque no solo hablo de los ataques aéreos de postureo, como ese lanzamiento de misiles de Irán que solo faltó anunciarlo por Guayapop. Hablo de una contienda mucho mayor en la que los grupos proxy han jugado un papel fundamental, Hamás, Hezbollah, los hutíes, la Yihad Islámica Palestina. Vamos, lo que viene a ser un innumerable grupo de organizaciones controladas o apoyadas por Irán que se han convertido en un enorme quebradero de cabeza para Israel. Por lo que, sabiendo esto, todas las piezas encajan. Si Israel mata al presidente, entonces puede desatar luchas de poder internas, descabezar al mando y, en definitiva, desestabilizar gravemente a su peor enemigo. ¿Verdad? Pues no vayamos tan deprisa porque, si todo fuera tan sencillo, veríamos accidentes de helicóptero todos los días. Aquí, por lo menos, tenemos que tener dos cosas en cuenta. La primera es, ¿realmente ha tenido Israel capacidad para asesinar al líder iraní? La segunda es, ¿de verdad les beneficia este resultado? Vamos a verlo. Todos sabemos que los israelíes tienen una tecnología militar que ni el propio Doomslayer y también unos servicios de inteligencia que ni el mismísimo 007. Lo que parece que se sabe es que el helicóptero no fue impactado por un misil, ni por un dron, ni por ningún otro artefacto ofensivo. De haber sido un ataque, lo más probable es que hubiera sido una operación de sabotaje. Bueno, según algunas teorías que están circulando por redes, podría haber sido un misil que nadie vio porque el día del suceso había más niebla que en Silent Hill. El problema es que los radares y los sistemas de infrarrojos son inmunes a este problema. Y nadie vio nada. Lo que, por cierto, nos lleva a una posible explicación mucho más sencilla. Las condiciones de vuelo eran tan malas que el viaje en sí mismo fue una temeridad. Pero, volvamos a la teoría de un misil tierra-aire. Parece sencillo, ¿verdad? El Mossad coloca un efectivo en tierra que dispara contra el helicóptero cuando éste se aproxima. Bueno, el problema es que esta teoría también tiene más agujeros que un queso gruyere. Primero, los efectivos en tierra hubieran tenido problemas para detectar el helicóptero. Y segundo, tenemos que tener en cuenta que no era uno, sino tres, los helicópteros que volaban en el convoy presidencial. Esto es algo muy habitual en las altas esferas de poder. Siempre veréis que, por lo general, dirigentes como Biden van en grupos de varios vehículos idénticos entre sí. Y os preguntaréis, ¿por qué motivo? Pues porque si un atacante quiere asesinar al presidente, como todos los vehículos son idénticos, no puede saber en cuál está viajando exactamente. Es decir, que para asegurar la baja tiene que destruirlos a todos. Y creedme, si destruir un vehículo blindado ya es difícil de por sí, destruir varios de ellos es casi misión imposible. Pues bien, en este caso con los helicópteros del convoy presidencial de Irán pasaba algo muy parecido.
¿Y dónde está el problema? El problema es que el helicóptero de Ebrahim Raisi, el presidente fallecido, fue el único de los tres que cayó. O dicho de otra forma, que si Israel o cualquier otro atacante ha querido asesinar al presidente, ha tenido muchísima, pero que muchísima suerte adivinando el helicóptero correcto, más aún en un entorno sin visibilidad y a kilómetros de distancia del objetivo. Y si a eso le sumamos que no se ha detectado ningún artefacto ofensivo, todo apunta a una conclusión clara: Ebrahim Raisi no ha sido asesinado, el helicóptero ha sufrido un accidente causado por la niebla. Aunque, un momento, porque ya sé lo que estaréis pensando, Prigozhin. El accidente del Slider Wagner parece un déjà vu de lo que estamos viendo ahora. En su caso tampoco se avistó ningún misil, ni dron, ni ataque aparente. Lo que sí supimos gracias a las filtraciones de un oficial ruso, es que a Prigozhin lo mató probablemente una pequeña bomba colocada bajo el ala de su Ambro Legacy 600. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hubo un infiltrado, un agente ruso entre sus filas que perpetró el atentado desde tierra. Y algo muy similar podría haber sucedido ahora con el caso del presidente iraní. Por supuesto, esto no es una prueba de nada. Además, hay que tener en cuenta que a Prigozhin lo mataron en Rusia, donde el Kremlin tuvo muy a mano infiltrar a sus hombres, y en el caso de Irán, las fuerzas de Israel lo tendrían mucho más difícil. Israel tendría que tener a un efectivo infiltrado al más alto nivel y con acceso a los helicópteros del convoy presidencial. Y, además, tendría que saber con antelación qué helicóptero iba a usar exactamente el presidente. Y eso en un país en estado de alerta prácticamente total, con amenazas de Israel y también en los últimos meses del ISIS, no resulta nada fácil. Podría haber alguna posibilidad de que fuese así. Pero la verdad parece una hipótesis bastante cogida con pinzas. Al menos con la información que tenemos por ahora. Amigos, los iraníes no son tan desastrosos. En cualquier caso, y más allá de las teorías de la conspiración, hay una pregunta, quizá la pregunta más importante, que nadie se está haciendo y que es trascendental. ¿De verdad Israel se va a beneficiar de la muerte de Ebrahim Raisi? Es decir, sí, el presidente de Irán se ha muerto. ¿Pero qué implica eso? ¿Va a tener consecuencias para la guerra en Gaza o en las relaciones de poder internacionales? Pues de entrada, no tanto como podría parecer. La figura presidencial en Irán viene a ser como un director deportivo con Florentino Pérez, manda, pero no tanto. Al final siempre está subordinado al gran jefe, que en este caso es el Ayatollah Khomeini. Y tampoco tiene control sobre la Guardia Revolucionaria ni los servicios de inteligencia. En Irán el presidente prácticamente se dedica a ejecutar política nacional y siguiendo siempre las directrices del líder supremo. Y como el líder supremo no ha cambiado ni tampoco lo han hecho los mandamases de la Guardia Revolucionaria y los servicios de inteligencia, no parece que las cosas vayan a cambiar gran cosa. En otras palabras, que si Israel hubiera querido descabezar a su enemigo, se hubiera equivocado de objetivo. Pero entonces, ¿qué podría ganar Israel dando de baja a Ebrahim Raisi? ¿Realmente existe un móvil que justifique un posible asesinato? Es más, ¿y si os dijera que el propio sistema iraní podría estar detrás de toda esta historia? Sí, los propios iraníes asesinando a su presidente. Pero, ¿por qué? Pues bien, vamos a verlo. Antes de ir con el mayor plot twist de este video, hagamos una pregunta clave que todavía no hemos respondido. ¿Quién era Ebrahim Raisi? ¿Qué poder tenía? ¿Quién podría querer quitárselo de en medio y por qué motivo? Pues bien, Ebrahim Raisi no solo fue presidente desde el año 2021, sino que también era conocido como el carnicero de Teherán. Hablamos de un tipo del ala dura del régimen, acusado de vulnerar derechos humanos, de cometer crímenes de guerra, de reprimir a manifestantes y básicamente de todas las atrocidades que os podáis imaginar. Es más, ¿os acordáis de las manifestaciones contra el gobierno iraní donde las mujeres se cortaban el pelo por culpa de la represión y los asesinatos de la policía de la moralidad? Efectivamente, ahí estaba Ebrahim Raisi dirigiéndolo todo.
A fin de cuentas, Raisi era el presidente, era quien nombraba a los ministros, quien dirigía la economía del país y quien representaba internacionalmente al país. Siguiendo el camino trazado por el ayatolá Khomeini. De hecho, como dato curioso, la figura presidencial en Irán se elige en elecciones. Pero elecciones de marca blanca, donde el gran líder censura a cualquier candidato incómodo. Por ejemplo, en las últimas elecciones el ayatolá Jamenei dirigió el proceso para encargarse de que su títere, Ebrahim Raisi, fuera el ganador. Es decir, que colocó a su marioneta en el gobierno. Quizás para darle a conocer, para darle más poder, para agradecerle sus servicios o para limpiar su imagen. Desde luego, Raisi era un ser poco ejemplar y parte de un sistema corrupto, pero más allá de sus crímenes de lesa humanidad, realmente, como os decía antes, Israel no ha ganado demasiado con su pérdida. Y ojo, ya no es que lo digamos nosotros, es que lo dice el propio exministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman. El presidente Raisi era un hombre cruel y ciertamente no derramaremos una lágrima por él, pero la política de Irán contra Israel no variará ya que está determinada por Jamenei. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Exministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman. Tras su muerte, nada parece que nada vaya a cambiar en las relaciones entre ambos países. Ahora bien, ¿y si el verdadero objetivo del ataque no era el presidente? ¿Y si hemos estado mirando a la víctima equivocada? En el helicóptero accidentado también viajaba Hossein Amir Abdollahian, el ministro de Exteriores de Teherán. Durante los últimos años, Hossein fue un importante nexo entre el régimen ayatolá y los ejércitos proxy como Hamas o Hezbollah. Concretamente, algunos analistas lo han señalado como un íntimo amigo del líder de Hezbollah Hassan Nasrallah. Hablamos de alguien que pudo ser de gran ayuda en la red de alianzas de grupos terroristas que sistemáticamente atacan y amenazan a Israel. Aunque, de nuevo, aquí tenemos problemas muy similares para vincular el accidente con Israel, no existe un arma, el helicóptero estaba muy lejos de la frontera israelí. Acertar su objetivo era complicado y el sabotaje tampoco parece muy probable. Además, el antiguo vicepresidente ya ha ocupado el lugar del fallecido Raisi y el viceministro de Exteriores ha hecho lo propio con Hossein. Es decir, han cambiado las personas pero no las ideas. El nuevo gobierno sustituto se mantendrá durante 50 días, luego habrá elecciones en las que, no dudéis ni un segundo, el ayatolá Jamenei se encargará de pavimentar el camino a un nuevo títere, y lo más seguro es que todo siga como hasta ahora. Como veis, ni arma del delito, ni móvil. Nada parece apuntar a la autoría de Israel en este incidente. Salvo que, y esto es una teoría completamente alternativa que no está en los medios de comunicación, como veremos, Raisi estaba en la terna para suceder a Jamenei como líder supremo. Eso al menos es lo que se daba por hecho entre bastidores. Pues bien, es posible que por algún motivo, quizás por su radicalidad o su hostilidad, ni Estados Unidos ni Israel querían arriesgarse a que Raisi terminara siendo el nuevo líder supremo. Quitárselo de en medio entonces antes de que llegara ese momento sería una jugada maestra. Ahí tendríamos un móvil, pero seguiríamos sin tener el arma. Ahora bien, hace un momento os hemos prometido un plot twist, otro más, un giro que nadie espera, ¿por qué? ¿Y si hubiera sido el mismísimo sistema de poder de Irán quien hubiera descabezado a su propio presidente? Pensadlo bien, ¿quién tenía acceso a colocar una posible bomba en el helicóptero del presidente? Efectivamente, alguien de la confianza del gobierno iraní. Sería lo mismo que hizo Putin con Prigozhin, pero en su versión de Oriente Medio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué podrían ganar los ayatolás quitándose de en medio a su títere en la presidencia? Bien, vamos a verlo. ¿Una guerra de poder? Como os hemos dicho, quien manda en Irán es el ayatolá Jamenei. ¿Pero qué es exactamente un ayatolá? Pues básicamente se trata de un clérigo chiita de alto rango en el Islam. En otras palabras, sería algo así como un cardenal de la Iglesia Católica, pero en el organigrama chiita.
Ahora bien, al igual que no todos los cardenales se convierten en papa, no todos los ayatolas son líderes supremos de Irán. Es más, ni siquiera hace falta ser ayatolá para convertirte en el líder supremo iraní. Cuando el mismísimo ayatolá Jamenei fue elegido como el líder supremo todavía no era un ayatolá, era un Ojatol Islam, es decir, un rango inferior pero también importante. Según la Constitución, lo único que se pide para poder acceder al liderato del país es tener una amplia formación religiosa, ser una figura respetada en el Islam, tener dotes de liderazgo. Con todos esos requisitos cumplidos, una asamblea de expertos formada por clérigos de alto rango y elegidos por votación popular elige al nuevo líder supremo. Tras ello, el hombre escogido gobierna Irán hasta su muerte, hasta su abdicación o hasta una destitución en caso de que la asamblea determine que no cumple sus funciones. Y os preguntaréis, ¿qué tiene todo esto que ver con el posible asesinato del presidente Raisi? Pues pensadlo bien. El actual ayatolá Jamenei es bastante mayor, tiene 85 años y una salud delicada. Es decir, no le queda mucha vida. Tras su muerte, el Consejo de Sabios elegirá a un sucesor y os pregunto, ¿quién creéis que era el principal candidato a ocupar su posición? Efectivamente, el recientemente fallecido Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi no era solo el presidente, también era una figura religiosa con el título de Ojatol Islam. Es más, si os fijáis, veréis que Raisi siempre portaba un turbante negro. En la cultura islámica eso significa que pertenece a los Sayyed, es decir, los descendientes del profeta Mahoma, en los que por cierto, también se incluye el actual líder Jamenei. La cuestión es que Raisi reunía todas las condiciones necesarias para convertirse en el próximo jefe supremo, era religioso, un fiel seguidor del actual líder y ya tenía experiencia en el gobierno. A lo que os preguntaréis, entonces, ¿por qué lo iban a querer asesinar sus propios amigos? Pues aquí nace una nueva teoría, la que señala al hijo del ayatolá Jamenei como autor del atentado, Mojtaba Jamenei. Si tuviéramos que definir a Mojtaba en esta teoría, el ejemplo perfecto sería el emperador cómodo de la película Gladiador. En resumen, el hijo de un emperador que ve cómo su padre está a punto de entregar su reinado, no a su propio hijo, sino a un hombre de su confianza. En la película de Gladiador el hombre de confianza fue Máximo Décimo Meridio, pero en el caso de Irán hablaríamos de Ebrahim Raisi. Ahora bien, ¿cómo podría Mojtaba haber pertrechado el crimen? Pues, actualmente, y como su padre ya es muy mayor, Mojtaba codirige la oficina del líder supremo. Es por decirlo de alguna forma su actual mano derecha. Y ojo, esto no es una nimiedad, Mojtaba es ahora mismo de facto el mando directo de la Guardia Revolucionaria y los servicios de inteligencia. ¿Veis por dónde pueden ir los tiros? La idea es que, con su poder a los mandos de la oficina suprema, haya urdido un plan para quitarse de en medio al presidente y principal enemigo en la carrera por el liderazgo supremo. ¿Tiene esta teoría sentido? Pues sí, sentido tiene, otra cosa es que sea verdad. A fin de cuentas, Mojtaba ya cuenta con la confianza de su padre, es su mano derecha, y quizá un plan al estilo Gladiator sea algo más televisivo que una realidad. Pero oye, por teorías que no queden. En todo caso, y con todo lo que se sabe hasta el momento, lo más seguro es que todo se haya tratado de un accidente. Los imprevistos con helicópteros, y más en condiciones de poca visibilidad, son habituales. Ahí tenemos sino el ejemplo de Kobe Bryant hace tan solo unos años. Pero ya sabéis lo que dicen, la realidad supera la ficción y quizá en los próximos días tendremos más información interesante al respecto. ¿Qué pasará entonces? ¿Piensas que la muerte de Ebrahim Raisi ha sido un accidente o un atentado? De haber sido un atentado, se tratará de Israel, de alguien dentro del propio Irán o quizá de un tercer actor como Estados Unidos. Podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios, dedlo like sí o sa. La muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi marca un momento de incertidumbre y potencial cambio tanto para Irán como para la región de Oriente Medio y el mundo en general.
Mientras que la continuidad de la política exterior iraní hacia Israel es probable en el corto plazo, la lucha interna por el poder y las reacciones internacionales podrían abrir nuevas dinámicas en el futuro cercano. Las potencias globales y regionales tendrán que navegar cuidadosamente este periodo de transición para evitar una escalada de tensiones y trabajar hacia una mayor estabilidad en la región. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.